Saben, esta semana uno de los dos fue al médico y pensamos, por lo que habían visto los doctores, que íbamos a recibir un diagnóstico preocupante. Pero saben, la palabra del Señor nos ha invitado a no preocuparnos, sino a confiar en Él. Amén. Y hermanos, bendigo el nombre de Dios, porque no fue aquello que quizá estábamos temiendo. Yo no sé cuál es la preocupación o el temor que tú tengas, pero mira de lo que dice la palabra de Dios. Aquí dice el Señor: yo tenderé mi mano a las naciones, y a los pueblos levantaré mi bandera, y traerán en brazos a tus hijos, y tus hijas serán traídas en hombros. Pero si alguno fuese cautivo de cualquier preocupación, de cualquier temor, también dice la palabra del Señor: el cautivo será rescatado, y el botín será arrebatado del tirano. Y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos. Hermanos, podemos confiar plenamente en Dios esta mañana. Vamos a hacer el voto familiar que está en la pantalla. Tómense la mano como familia y dice así la palabra de Dios. Repítanlo después de mí. Por la gracia de Dios, mi familia y yo nos presentamos en tu casa para adorarte. Deseamos escuchar tu palabra y ser llenos de tu espíritu. Pedimos que tu promesa se cumpla. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Por lo tanto, ante mi familia y el mundo digo hoy: yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Oremos. Querido Dios, gracias porque servimos a un Dios que nos invita a confiar en Él. Y aunque tengamos, Señor, al enemigo delante o detrás de nosotros que nos quiere cautivar, Señor, tú dices a tu pueblo: adelante, sigan adelante. Y qué maravilloso es ver, Señor, cómo se disipan nuestros peores temores cuando confiamos, Señor, plenamente en ti. Dedicamos este culto para tu honra y tu gloria, Señor, y oramos por nuestras familias. Bendícelos donde quiera que estén, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Dale un abrazo ahí a tu hijo, a tu hija. Pueden tomar asiento. Cada sábado también preparamos nuestro sobre para el pacto familiar en agradecimiento a Dios. Estos sobres están dispuestos, están en las paredes, en los muros. Podemos darle gracias a nuestro Dios por todas las bendiciones que Él ha derramado. Hoy estamos viendo la cuarta frase que Jesús enseñaría a sus discípulos a orar. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también ¿dónde? En la tierra. Hace mucho tiempo, en un reino distante, un monarca no creía en lo que Jesús había declarado en la Biblia. Tenía, sin embargo, un súbdito que siempre le recordaba acerca de estas verdades y de su bondad. En todas las situaciones, el súbdito decía: Rey mío, no se desanime,
porque todo lo que Dios hace es perfecto. Él nunca se equivoca. Un día el rey salió a cazar con su súbdito y una fiera de la jungla le atacó. El súbdito consiguió matar al animal, pero no evitó que su majestad perdiese el dedo meñique de la mano derecha. El rey, furioso por lo que había ocurrido y sin mostrar ningún agradecimiento por los esfuerzos de su siervo de salvarle la vida, le preguntó a este: ¿y ahora qué me dices? ¿Dios es bueno? Si Dios fuese bueno, yo no hubiera sido atacado y no hubiera perdido mi dedo. El siervo le respondió: Rey mío, a pesar de todas estas cosas, solamente puedo decirle que Dios es bueno y que quizá eso de perder un dedo sea para su bien. Todo lo que Dios hace es perfecto. Él nunca se equivoca, mi rey. El rey, indignado con la respuesta del súbdito, mandó que fuese metido a una celda oscura. Después de algún tiempo, el rey salió nuevamente a cazar y su súbdito ya estaba preso. Y en esta ocasión fue atacado. Pero en esta ocasión fue atacado por una tribu salvaje que vivía en la selva. Esta tribu eran temidos por todos porque se sabía que hacían sacrificios humanos para sus dioses. Inmediatamente que capturaron al rey, comenzaron a preparar las ollas, comenzaron a preparar las tortillitas, porque iban a sacrificar y se lo iban a comer. Cuando ya tenían todo listo y el rey estaba delante del altar, el sacerdote de esta tribu, al examinar a la víctima, observó furioso: este hombre no puede ser sacrificado, pues es defectuoso, le falta un dedo. Luego el rey fue liberado y al volver al palacio, muy alegre y aliviado, rápidamente fue a liberar a su súbdito y pidió que fuese a su presencia. Al ver a su siervo, le abrazó afectuosamente diciendo: querido siervo, Dios fue realmente bueno conmigo. Tú debes de haberte enterado que escapé justamente porque no tenía uno de mis dedos. Pero ahora tengo una gran duda en mi corazón. Si Dios es tan bueno, ¿por qué permitió que estuvieses preso? A lo que el siervo le respondió y le dijo: rey mío, si yo hubiese estado junto a usted en esa casa, seguramente me habrían sacrificado a mí en su lugar, ya que a mí no me falta ningún dedo. Mis hermanos, hágase tu voluntad. Aceptar la voluntad de Dios. Al principio no comprendemos toda situación que nosotros pasamos. Muchas veces no comprendemos, ¿será esta la voluntad de Dios? Hasta que todo haya pasado. Entonces, como este rey, nos damos cuenta que aunque muy difícil, aunque doloroso, esa era la voluntad de Dios. El ser humano no es rápido en aceptar la voluntad de Dios, es rápido en aceptar su voluntad. Pero en muchas situaciones y circunstancias cuestionamos a Dios si realmente esta es su voluntad. Jesús está aquí enseñando a sus discípulos a orar diciendo: hágase tu voluntad como en el cielo, así también, ¿dónde? En la tierra. Jesús mismo vino a vivir justamente lo que le estaba pidiendo a sus discípulos que aprendiesen a vivir.
Jesucristo vivió al 100% todo lo que Él hizo, todo lo que Él pasó. Estaba viviendo la voluntad de su Padre desde el inicio hasta el fin de su cruz. Jesucristo mismo lo dijo en muchas ocasiones. Él no vivió haciendo la voluntad al 40, al 50, al 70, al 80%. Todo lo que Jesucristo hizo era la voluntad de su Padre. Jesús dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. En Juan 6:38 dijo: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. En Marcos capítulo 3, versículo 35, Jesús dijo: porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. En otra ocasión dijo: no puedo yo hacer nada por mí mismo, porque yo no busco mi voluntad, sino yo busco la voluntad del que me envió. En Juan 8:29 dijo: porque yo hago siempre lo que le agrada a mi Padre. Padre mío, dijo él, en su momento de dolor y de tristeza, si fuese posible, si no pudiera pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad y no la mía. Mis hermanos, todo lo que Jesús pasó era la voluntad de Dios, y Él vino y vivió haciendo la voluntad de su Padre. Y ahora sus discípulos del presente y del futuro estarían llamados a hacer lo mismo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Será que lo que estoy pasando ahora es la voluntad de Dios? Es la pregunta. ¿Por qué Jesús tendría que vivir haciendo la voluntad de su Padre? ¿Por qué? ¿Cuál era su propósito? Tenía un solo propósito, hermanos, y esto es poderoso. Esto es dinamita. Porque si aprendemos bien a orar estas palabras, si aprendemos bien a aplicar y a descubrir el significado de estas palabras, hemos de vivir haciendo la voluntad de Dios al 100%. ¿Cuántos quisiéramos hacer y determinar cuál es la voluntad de Dios? Amén. ¿No sería maravilloso saberlo? Haciendo la voluntad de Dios sería la única manera de cómo destruiría a Jesús. Fíjese usted. Haciendo la voluntad de Dios sería la única manera de cómo destruiría el poder más grande que Satanás obtuvo aquí en esta tierra. Satanás obtuvo el control completo de la voluntad del ser humano. Jesucristo vendría a destruir ese poder y ese control que Él tenía en sus manos. Imagínense ustedes que dos niños con sus carritos de controles y está manejando a su gusto aquel carro. Satanás tenía el control completo de la voluntad del hombre y de la mujer y de toda la humanidad. Estaba en las manos de Satanás desde el Edén. Y saben, la voluntad que Satanás quería controlar no era la de Adán y de Eva. Eso vino como un plan secundario. Satanás, Lucifer, quería controlar la voluntad misma de Dios y por consecuencia controlaría todo el universo.
hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. ¿Sabes por qué Jesús mencionó a sus discípulos estas palabras? Porque la voluntad sería atentada en contra de Dios allá en el mismo cielo. Allá en el mismo cielo, Lucifer comenzó a ir en contra de la voluntad de Dios. Se levantó para ir en contra de la voluntad de Dios. Él lanzó un desafío ante el mismo trono del monarca del cielo y del universo: que la voluntad de Dios no se puede vivir, que la voluntad de Dios no es para el beneficio de todo lo creado por Dios, que la voluntad de Dios hay que huirle a ella y que hay que hacer nuestra propia voluntad. Oh, mis hermanos, Satanás quería el control completo. Y él allá en el mismo trono dijo en su corazón: subiré al mismo cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi propio trono y me sentaré en el monte de la asamblea, subiré sobre las alturas de las nubes y seré semejante al Altísimo. Él quería dominar la voluntad de todo el universo a su gusto y a su manera. Por haberlo intentado, dice la palabra de Dios que hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron. Falló él en querer dominar al monarca, al rey de reyes. Pero la palabra de Dios dice que convenció a miles y millones de ángeles, a una tercera parte de ellas, y alguien estimó que por cada ser humano nacido en este mundo hay más de 1 millón de demonios que le toca a cada ser humano. Este mundo está lleno de aquellos que decidieron seguir la voluntad de Dios, de los espíritus de demonios. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. ¿Por qué? Porque él no se quiso someter a la voluntad de Dios. Hay un libro maravilloso que se llama La Historia de la Redención, donde lo muestra como si fuese una película. Satanás iría con todos los ángeles, los millones de ellos, a decirles que la voluntad de Dios no era buena para ellos, que él era un rey tirano, esclavizador, y que seguir la voluntad de Dios era lo peor que podían hacer. Dice este libro de la Historia de la Redención que Lucifer fue llamado ante el monarca, ante el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ahí Jesucristo presentó el caso a todos aquellos ángeles que estaban decididos en seguir a este líder, que la voluntad de él era la mejor para seguir. Pero saben, estos ángeles decidieron no, y se levantó una guerra. La palabra de Dios dice de que esta guerra fue en contra de aquel que es semejante a Dios, en contra de Jesucristo. Dominar a Cristo sería dominar toda la voluntad del universo. Y la palabra de Dios dice que no prevalecieron, sino que fueron echados del cielo, fueron arrojados a esta tierra, y sus demonios fueron arrojados con él. En el cielo se mantuvo la voluntad de Dios, pero no aquí en esta tierra. Llegaron a esta tierra miles y millones de demonios caídos, de ángeles caídos, ahora llamados demonios, viviendo una sola voluntad, la voluntad de su líder Lucifer. Y ahora ellos estaban deseosos de ir a otras partes del universo para poder promover una nueva voluntad, una voluntad que ellos decían que habían encontrado en ella una libertad maravillosa.
Pero el mismo este libro maravilloso dice que si fueron a diferentes lugares donde Dios había creado a otros, donde había puesto también el árbol de la vida, de la ciencia del bien y del mal, pero fueron rechazados. Lucifer presentaba sus casos y los demonios, y nadie siguió la rebelión de este ángel. Aún no se veían las consecuencias terribles de esa voluntad, pero llegaron aquí a la tierra, y aquí sí, Adán y Eva cedieron su total voluntad a Satanás. Aquí esta tierra sí se unió a la rebelión. La voluntad que moraba en ellos, en el hombre y la mujer, era al 100% la voluntad de Dios. Pero ahora, al cederle la voluntad a Satanás, poseían la misma voluntad de él y perdieron la capacidad de hacer la voluntad de Dios. Después de ellos haber sido creados a la imagen de Dios, escuchen bien, después de que ellos, como dice Génesis 1:27 al 28, después de que ellos fueron creados, hombre y mujer, bendecidos por Dios, creados para vivir para siempre. Por eso la muerte a nosotros nos es difícil, porque nosotros no fuimos creados para morir. Después de que ellos habían tenido la imagen de Dios en ellos, al someter su voluntad a Satanás, esto fue lo que pasó con la humanidad, de acuerdo a Romanos 1:21 en adelante. Pues habiendo conocido de Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, el hombre y la mujer se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, la cambiaron en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por la cual Dios los tuvo que entregar a la inmundicia en las concupiscencias de su corazón, de modo que deshonraron entre sí a sus propios cuerpos. Fíjense ahora, la voluntad de Dios, esa no era. Ahora ellos estaban llevando la voluntad de Satanás, de Lucifer. Estaban al 100% viviendo la voluntad de él. Continúa diciendo: honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no conviene, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades, murmuradores, detractores, injuriosos, desobedientes a los padres, desleales y sin efecto natural, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos ¿de qué? Dignos de muerte. El tomar la voluntad ahora de Lucifer, desde ese entonces, ese ha sido el resultado. No encontraron libertad, sino encontraron esclavitud. No encontraron vida, sino encontraron muerte. Desde el Edén, la humanidad ha estado sometida a hacer la voluntad de Satanás, y ha traído una triste realidad: muerte, dolor, pecado y maldad.
qué es ser esclavos de la voluntad de Satanás. Cuánto él puede controlar al ser humano. Saben, lo controla todo. Porque aún lo bueno que hay en el hombre natural sin conocer de Dios es limitado y cae y no puede vencer esa voluntad. Saben, había dos hermanitos. Uno se llamaba Juanito y su hermanita Susana. Estos fueron un día a visitar a sus abuelos. Eran hermanos y se entretenían en muchas cosas que en la ciudad no podían hacer. En la propiedad de sus abuelos, que era una granja, había un bosque, nos dice la historia que pasaba un arroyo cristalino en medio de los árboles. Juanito iba al bosque y practicaba con su resortera, tirando las piedras a donde él quería. Le faltaba destreza. Y mientras volvía para cenar, porque la abuela le llamó, cuenta la historia de que él vio al pato favorito de su abuelo. Apuntó con su resortera y para su horror le dio en la cabeza al pato y lo mató. Espantado por lo que sucedió, tomó al pato y lo enterró detrás de un bulto de leña que su abuelo tenía apilado. Susana, su hermana, lo había visto todo, pero no dijo nada, se quedó calladita. Después de comer, la abuela dijo: Susana, vamos a lavar los platos. Inmediatamente Susana le informó a su abuela y dijo: Juan me dijo que quería ayudar el día de hoy, así que él lo va a hacer. Y Susana se acercó en voz baja, le dijo a Juan: acuérdate del pato, yo te vi. Así que Juan, ni modo, fue sobornado y ahora tenía que lavar esos platos. Más tarde el abuelo quiso ir a pescar y él pidió que uno de sus nietos fuera con él. Dijo: Juanito, vamos a pescar con tu viejo abuelo, vamos. A lo que Susana dijo: no, abuelito, no va a ir él. Él se va a quedar a ayudarle a la abuela en lo que la abuela tiene que hacer. Se acercó Susana y le dijo: acuérdate del pato, yo te vi. Y Juanito se tuvo que quedar allí. Después de que Juan se viera comprometido vez tras vez por el secreto que Susana tenía, se cansó, ya no pudo más. Así que Juanito decidió confesar su falta. Vino ante la abuela y el abuelo y le dijo: abuelo, abuela, yo maté el pato, perdóname. Pero ¿sabes lo que más me duele? Es que mi hermana lo está utilizando y me está controlando en todas las cosas que yo quiero hacer. No me deja hacer lo que yo quiero hacer. Y yo quiero andar con ustedes. Yo quiero estar cerca de ustedes. A la cual sus abuelos lo tomaron. Le dijeron: hijito, nosotros te miramos por la ventana. Desde ese entonces, ¿sabes? Yo te seguí amando y te perdoné y te perdonamos. Así que no nos debes nada. Pero sabes, vimos cómo Susana te ha estado tratando como un esclavo. Pero ese día perdió Susana su poder sobre Juanito. ¿Por qué? Mis hermanos, Dios quiere, a través de hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial, Él desea que tú y yo seamos libres. Seamos libres de aquella condenación que Satanás nos trae cada día, en cada momento. La voluntad de Él es hacernos libres de los engaños de Satanás. Amén. La voluntad de Jesús es que tú y yo
podamos decirle a nuestro Padre Celestial cuál es nuestro peor pecado, nuestra peor maldad. Y como el abuelo de Juanito, él te dice: hijo, desde que yo te vi, yo he estado pensando en ti, yo te amo y deseo verte libre de la condenación, de la maldad y del pecado. ¿Por qué hemos de vivir esclavizados? Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es de que tú vivas libre en Él, haciendo su voluntad. Dice la palabra de Dios: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que vosotros esperáis. Tú puedes pensar que tu caso está perdido. Tú puedes pensar que no hay solución para tu problema. Tú puedes pensar que el futuro tuyo ya está comprometido. Tú puedes aún pensar que tú mismo no puedes cambiar, que ese pecado, que esa maldad que has realizado todo este tiempo te va a gobernar para siempre y así vas a vivir. No hay victoria para ti. Sabes, leí la historia de un hombre llamado Jorge Valdés. Jorge Valdés era un poderoso traficante de drogas que un día le dijo a Dios en desesperación: cámbiame, cámbiame o mátame, querido Dios. Él quería hacer la voluntad de Él. Él quería seguir a Cristo, pero caía en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. No podía liberarse. Sus intenciones más buenas quedaban cortas y se fue sumiendo más y más en la desesperación. Jorge Valdés pertenecía al cartel de Medellín y él distribuía aquí en Estados Unidos el 95% de la droga que entraba de Colombia. Era poseedor de mansiones, mujeres y todos los placeres, multimillonario y famoso. A la edad de 21 años comenzó él, después de graduar en una universidad, porque él estaba buscando a ver cuál era el propósito de su vida. Y cuando uno no sabe el propósito de su vida, uno va a buscar otras cosas que aparentan ser bien, pero terminan en ser nuestra propia trampa. Uno de sus profesores, después de graduar él como contador, lo invitó a que le ayudara con una empresa a la cual se encontró que los jefes eran los miembros del cartel de Medellín. Comenzó a involucrarse aún más. Tuvo dinero, pero comenzaron los fracasos por causa de su esclavitud a las drogas, al alcohol y a otros vicios. Nos cuenta la historia de que un día su madre, la cual había estado orando por él por mucho tiempo, le llamó y le dijo: hijo, ¿hasta cuándo? Ese no es tu propósito, mi hijo. Tu propósito no es envenenar las mentes y los cuerpos de los niños y los jóvenes. ¿No ves, hijo? Pero sabes, cuando uno está dominado por la voluntad no de Dios, sino la voluntad de otro, uno no puede distinguir ni aún el mal. Él tenía una hijita de 3 años y esta pequeña, él un día fue a verla y le dijo: papi, yo fui a la iglesia y te quiero decir, papi, te quiero cantar una canción. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones, to him he loves. Y continuó cantándole. El corazón de Valdés se fue quebrantando.
¿qué estoy haciendo?, dijo él. Se abrazó a su pequeña, ya no pudo más y se echó a correr. Se fue a esconder a un escondite que tenía en las montañas aquí en Estados Unidos. Él tenía miedo ahora. Si yo cambio mi vida, me van a matar. Si yo cambio mi forma de vivir, estoy comprometido yo y toda mi familia me la van a aniquilar completamente. Mandó a llamar a alguien que le enseñara dos cosas: karate y el uso de las armas. Llegó el instructor de karate, pero ¿saben quién era? Era un hombre que creía en Jesucristo. Llegó con su Biblia y le dijo: ¿sabes, Valdés? Yo te puedo enseñar esto, pero te quiero enseñar algo que va a quitar tu miedo y tu temor. Quiero que conozcas la voluntad de aquel que va a cambiar tu vida, y que aunque pases situaciones, Él va a estar contigo hasta el final. Valdés conoció a Cristo Jesús esa tarde. Entregó su voluntad ahora a Él completamente. Cristo, te entrego toda mi voluntad, y mi voluntad ha sido mala. He destruido, he matado, pero yo quiero ahora hacer tu voluntad, aunque me cueste, aunque sea difícil para mí. Valdés fue llevado a prisión, pagó una larga condena, pero estando en prisión, ¿saben? Valdés estudió teología a distancia. Cuando salió después de su largo periodo de prisión, fue a graduarse a la universidad como pastor. Allí estaba ahora su hija, una joven adolescente que canta para el Señor. Y Valdés ahora conocía cuál es la verdadera voluntad de Dios, que es liberarnos del pecado y de la maldad. Y el deseo de Él es que tengamos una vida, pero una vida abundante en Cristo Jesús. Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Ese es el pedido que Dios Jesucristo quiere que tú y yo hagamos en nuestras oraciones. Esta mañana yo quiero decirte que el hacer la voluntad de Dios va a ser de bendición para ti y para toda tu familia. Va a ser de bendición para ti y para tus generaciones postreras, tus generaciones que vienen. El Señor quiere cambiar el rumbo de tu vida y el rumbo de la vida de tu familia. No importa qué situación estés tú pasando. Yo pregunto en esta mañana: ¿cuántos de aquí hemos todavía retenido en nuestro corazón un poco de nuestra voluntad? Pero el haber retenido la voluntad, aunque sea poca, ¿sabes?, todavía te esclaviza. Si acariciamos aún un pecado, Satanás puede hacer mucho. ¿Sabes? Un hombre que era extremadamente pobre vino un día y le dijo a un rico: yo quiero tener todo lo que tú tienes. ¿O sí? Sí. Le dijo: te voy a dar una casa grandísima, pero tú me tienes que dar solamente un espacio para yo poner un clavo ahí en ese lugar. ¿Qué te parece? Trato hecho, dijo él. El hombre que era pobre comenzó a vivir ahí con su familia. Llegó un día el rico y puso un clavo, y en ese clavo colgó unas carnes de animales y comenzó a apestar todo el lugar. A lo que el hombre pobre salió y le dijo: por favor, es insoportable, no podemos vivir así esclavizados a ese dolor, a ese olor. A lo cual el rico le dijo: tú me diste
Y ese pedazo de pared es mío y yo puedo hacer con ello lo que yo quiera. ¿Y sabes qué quiero? Que te salgas. Sabes, el pecado es la voluntad de Satanás, pero no la de Dios. Un solo pecado puede destruir nuestras vidas y la vida de nuestra familia. ¿Cuántos en esta mañana quisieran volver a decir: Señor, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad? No importa las consecuencias que tenga que pasar, pero hágase tu voluntad, porque me he dado cuenta que mi voluntad no es la mejor. ¿Habrá alguien aquí que quisiera orar de esa manera levantando su mano? Amén. Gloria a Dios. ¿Habrá alguien que quisiera decirle: Señor, dame fuerza? Pero te voy a decir, no digas dame fuerza de voluntad. ¿Sabes qué te voy a decir? Que digas: dame la voluntad tuya en mi vida. Dame a Cristo, porque Él es el que puede llevar a cabo tu voluntad en mí. Fuerza de voluntad no existe. Lo que existe es la voluntad de Dios que viene a través de Jesucristo. ¿Habrá alguien en esta mañana que quisiera decirle: ayúdame a hacer tu voluntad? ¿Te quisieras poner de pie conmigo? Amén. Y habría alguien en esta mañana que quisiera decir: yo nunca he entregado mi voluntad a ti, Señor, pero hoy yo quisiera cederla completamente a ti. Hazme libre, ayúdame a gozar de paz y de felicidad como nunca he tenido, Padre, en mi vida, porque he estado haciendo mi voluntad solamente. ¿Habrá alguien en esta mañana que quisiera que yo orara por él o por ella para que puedas dar tu completa voluntad al Señor Jesús? ¿Quisieras que orara por ti? ¿Quisieras pasar aquí al frente? ¿Quisieras pasar aquí y decirle: Señor, yo quiero ceder toda mi voluntad a ti? Quizá nunca has entregado tu vida a Cristo y quisieras decirle hoy: yo he tenido un encuentro contigo, Jesús, y quiero darte toda mi voluntad a Él, a ti. ¿Habrá alguien aquí que quisiera decirle: Señor, libérame de temor? Quizá piensas que vas a pasar por algo difícil, pero sabes, la voluntad de Él no es que tú sigas esclavizado a eso. La voluntad de Él es que seas libre, y Él te va a librar de todos tus temores. Te va a librar de todas, aún de tus consecuencias. Él estará contigo. Simaco, Dios te bendiga. Esta es la voluntad de Dios. Vengan acá esta familia, vengan aquí al frente. ¿Saben? Esta querida dama me llamó desde Denver, Colorado. Me dijo: pastor, venga, abrácese como familia. Pastor, me dijo, quiero que visite a mi hermano Simaco, quien está pasando una situación muy difícil. Encontré a Simaco en el hospital, quemada su espalda y con gran cargo de conciencia. Y hemos platicado con Simaco, y a pesar de que él tenía ese dolor por las quemaduras, yo vi que él hizo algo que ni creo que él mismo se dio cuenta. Cuando hablamos de Jesús, Simaco se recostó sobre aún sus quemaduras y estaba escuchando atentamente la paz que Cristo le quiere dar. Quiero orar por él. Le agradezco a Dios por su hermana que vino desde allá. Aquí están sus hijos. Estos son tus hijos, Simaco, y tu hermano. La voluntad de Dios es que tú, Simaco, creas en el Señor Jesucristo y seas salvo tú y toda tu casa. Amén. Simaco, te encuentras con Cristo Jesús, y lo que resta del camino, Él va a estar contigo, Simaco.
No más cargos de conciencia, no más temor. Hoy podemos hacer la voluntad de Dios y ser libres de la esclavitud del pecado y la maldad. Vamos a orar en esta mañana entregando nuestra voluntad al Señor Jesús una vez más. Querido Dios, qué maravilloso eres. Gracias por la oración de Cristo que Él hizo primero, Señor, a favor de nosotros. Gracias porque Él oró: hágase tu voluntad en el cielo como aquí en la tierra. Él oró por ti, Él oró por mí. Gracias porque podemos ser libres a través de la voluntad de Cristo. Libres de la maldad, libres del pecado, libres del temor, libres de aún de la misma muerte. Querido Dios, en esta hora queremos entregar nuestra voluntad por la voluntad de Cristo. Ayúdanos a cumplirla, Dios, y ayúdanos a vivir felices, cumpliendo tu voluntad. Aunque pasemos momentos difíciles, de tu voluntad no nos vamos a soltar. Señor, danos ahora tu bendición y tu paz. Es tu voluntad, te la pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Es un abrazo como familia. Qué bueno que están aquí los sobrinos. Vamos a regresar a nuestros asientos, por favor. Vamos a continuar la próxima semana. Próximo sábado tendremos Santa Cena. Quiero pedir a Oscar y a Keren. Vamos a recoger los diezmos y las ofrendas.